Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, son apasionados por la tecnología y la innovación. Con este episodio culminamos la tercera temporada del podcast de Dynamic Devs, y para la preparación de esta conversación me he dado cuenta de las transformaciones que en 3 años ha llevado tomando el rumbo Dynamic, un conjunto de habilidades que no por decisión he tenido, y el equipo tampoco ha tenido que aprender por las circunstancias, ¿no? No ha sido una mala experiencia realmente. Vengo de ser una persona extremadamente técnica y las habilidades de venta, finanzas, management no era una opción para aprender en ese entonces. Y bueno, ¿por qué menciono esto hoy? Porque centrarnos en un solo tema hoy sería un pecado, ya que tenemos un invitado que también ha pasado por un trayecto similar acumulando distintas habilidades. Para mi rol y el de muchos similares, todo se convierte en una decisión financiera. Y no quiero relacionar esto desde un punto de vista mercantil exclusivamente. Una buena salud financiera trae consigo una buena salud emocional y mental. Eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. ¿Es realmente ahorrar algo bueno? ¿Qué herramienta existe para ello? ¿Es la tecnología clave ahora para nuestra salud financiera? Tengo el agrado de presentar a alguien que desde hace 2 años en la temporada 1 del podcast siempre nos apoyó con esta iniciativa reposteando en LinkedIn. Después de 3 temporadas del podcast, tenemos la fortuna de poder coincidir en conversaciones con un abanico de roles, entre ellos Artificial Intelligence, y es un Lead en Data Scientist, haciendo la tarea de investigarlo. Tenemos un balance también en lo que es el conocimiento de negocios y técnicos que la verdad me hace admirarlo bastante. Aquí tengo a Yair Linker, y bueno, es un gran placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Yair? Bien, bien. Hola, Jonathan. Gracias por la invitación y por esa intro. No, la verdad que en la preparación de esto fue bastante nostálgica por lo que es la tercera temporada, por lo que tú también has directamente apoyado el podcast entre los inicios. Recuerdo cuando Marlis, la CBO de Dynamic Devs, nos comentó de tus reposting, de tus comentarios y lo activo que estás presente en las redes. Así que seguramente más de esos subscribers que tenemos en Spotify son gracias a tus recomendaciones, ¿no? Porque eres un referente también en las redes, ¿no? Antes de comenzar al tema, me gustaría que la audiencia conociera a Yair, que contaras de tu historia, de tu perfil, trayectoria por tecnología, la ciencia de datos, las finanzas. Cuéntanos, el micrófono es tuyo y preséntate, por favor. Sí, bueno, yo soy ingeniero civil industrial y partí en tecnología por los profesores, básicamente de la universidad, que me motivaron bastante a cambiarme de ingeniería comercial. A mí me gustaba la economía. Y por eso entré en ingeniería comercial, pero después me topé con la contabilidad y con todas esas cosas, que curiosamente ahora me gustan, pero en ese tiempo no. Y mi profe ahí de matemática, el Reli Pelitzer, de la Adolfo, me movió a ingeniería. Básicamente estar en ingeniería se lo debo a él. Y después tuve la suerte en ese tiempo el mercado era muy distinto como está ahora. Nosotros nos iban a buscar a las universidades y entré a LATAM Airlines. Y ahí tuve la suerte de caer en LAM.com, en operaciones IT. En un momento, digamos, estamos hablando de 2013, estaba como recién partiendo todo este boom del e-commerce. O sea, no partiendo, pero no estaba consolidado como ahora. Y el mundo de datos estaba en pañales acá en Chile. Entonces, ahí también tuve mucha suerte de tener compañeros y jefes en LAM.com que me orientaron mucho hacia el buen uso de los datos. Ahí yo era el centro de control de operaciones de LATAM, y dentro de las cosas que tenía que hacer era unos reportes en Excel. Un día le dije, oye, estoy chato de hacer esta cuestión, haciendo planillas todos los días. Pero no, mira, esta herramienta, R en ese tiempo era más conocido que Python para esas cosas. Y ahí partí, pues. Hice el diplomado en la Chile y ahí partí. Después me fui a LATAM muy agradecido y
y comencé mi carrera de Data Scientist y me ha tocado como de todos los roles. Partir áreas desde cero, liderar áreas ya más o menos consolidadas, consultoría, pero principalmente yo te diría que he trabajado mucho más en startup que en el mundo corporativo. He tenido mis aventurillas por ahí por el mundo corporativo, lo he intentado como 3 veces, pero pucha, hasta ahora nunca he logrado entrar en un corporativo y lograr quedarme. Pero de verdad que lo he intentado. Pero, pero en la startup me ha ido bien y siempre he encontrado como buenos lugares y he tenido la suerte también de tener muy buenos jefes. No sé si es tan, o sea, mix suerte y también con los años uno va escogiendo a sus jefes. Como que va aprendiendo que tiene que escoger a sus jefes. Ese es como un poco el resumen, yo creo. Ahora último estoy trabajando como Lead Data Scientist en Sherpa y part-time trabajando como ingeniero ahí en TestU. Ok. Cuéntanos un poco de Sherpa, ¿qué hacen? ¿Qué productos hacen? Yo estuve revisando la web, pero quiero que me cuentes un poco y le haga a la audiencia de qué tratan sus productos. Mira, en Sherpa lo que hacemos es mejorar la salud financiera de las personas y cómo a través de la tecnología. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos desarrollando distintos productos que en el fondo tienen una lógica de Customer Journey, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, la gente no puede partir ahorrando, por ejemplo, sin saber dónde está parada en sus finanzas. O sea, en el fondo, ¿cómo vas a ahorrar si no sabes cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos, etcétera? Entonces nosotros tenemos como un Customer Journey de la financiero en donde decimos, lo primero que tienes que hacer es entender tu finanza. Entonces tenemos un producto para entender tu finanza. Luego lo que tienes que hacer es comenzar a ahorrar. Entonces tenemos un producto para ahorrar. Y después ya vamos a ir en el futuro, en el roadmap está planificado como ir avanzando en ese Customer Journey, ¿verdad? Por ahora tenemos esos 2 pasos, esos cubiertos, y bueno, dentro de esos 2 pasos, cada uno que suena súper simple, saber en qué gastas tu dinero, cuando uno entra, digamos, al detalle, no es tan fácil. Es tan fácil saber en qué uno gasta su dinero. ¿Cómo lo leo? Lo leo como un balance, lo leo como un flujo, cómo cuento la deuda, porque esa es la parte que mucha gente omite. Uno siempre hace ingreso versus gasto, pero eso está mal. Uno tiene ingresos, gasto y deuda, ¿verdad? Entonces, estamos ahí trabajando en desarrollar y profundizar en eso, en esos 2 pasos del Customer Journey, por ahora. Bien, si bien vienes de una formación en ingeniería comercial, entrar en Sherpa cambia tu visión de las finanzas. Hay un antes y después de ir de cómo veía las finanzas a cómo las ve ahora. Sí, definitivamente. Sí, porque como yo entré como data scientist, ¿verdad? Siempre me toca como esta idea de entrar como data scientist solo a crear el área y ese periodo es mucho de prueba. Cuando uno entra a una startup a crear el área, lo que así los primeros 6 meses, pura POC. Reporte, una POC de algún producto y vais viendo que sirve, ¿verdad? Y que tiene como alguna arrastre. Y en ese proceso de descubrimiento de cuál era el producto que Sherpa necesitaba, también me di cuenta como, obviamente yo lo miraba como usuario, pues, o sea, como, ¿cuál es el producto que Jair Linker, una persona que en su momento estuvo súper endeudada y a mí me pilló la pandemia súper mal parado, o sea, con una deuda hipotecaria, sin ahorro? ¿Qué me hubiese gustado tener a mí y qué me gustaría tener para que en el futuro, si hay otra pandemia, no vuelva a pasarlo tan mal como lo pasé al inicio de la pandemia, con esa inseguridad de si los próximos 3 meses no vas a poder pagar el hipotecario y te van a quitar tu casa, ¿cachai? En la que tenéis buenas lucas invertidas ya. Entonces sí, sin duda que cambió mi visión de las finanzas y me hizo darle un clic a eso. Y me ha ido mucho mejor desde entonces, la verdad, financieramente hablando. Qué bueno, qué bueno. Ya me adelantaste algo con respecto a la próxima pregunta que tenía. Es cómo empieza la fundación de productos tecnológicos justo en esta área, ¿no? Que tienen como un outcome el bienestar y la salud financiera de las personas o los grupos familiares. Ya me comentaste que, bueno, dentro de una startup, muchas pruebas de concepto, muchas pequeñas cosas. Algo más para cómo se forman estos productos, ¿no?
cómo llegan a las realidades de las personas, cómo surgen las ideas, cómo es el business development de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que esto realmente tiene un valor en el circuito económico general, ¿no? Sí, mira, ha ido evolucionando. Como te decía al principio, fueron puras POC y las iterábamos con los founders y después las iterábamos un poco con el Friends and Family, ¿verdad? O sea, como un poco ellos iban y preguntaban, oye, ¿esto te hace sentido? Yo también. O sea, yo de mi lado también iba y preguntaba si hacía sentido o no. Nosotros somos un B2B, entonces es doblemente complicado porque tenemos que satisfacer al usuario, por un lado, que son, digamos, las personas que ocupan nuestro servicio, pero nosotros vamos por dentro del banco. Entonces, nuestro cliente es el banco, porque la gracia es que el banco paga la cuenta y el usuario recibe el beneficio. Esa es como la gracia. Entonces, también tenemos que satisfacer las necesidades del cliente, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con que al final fue decantando en, mira, ¿sabéis qué vamos? Presentemos las posts que hacemos al cliente y con los equipos de producto de ellos iteremos. O sea, y era mucho más fácil ahí. Cuando empezamos a hacer eso era mucho más fácil porque uno estaba a la disposición de ellos a comprar. Entonces sabíamos al tiro qué cosas ellos estaban dispuestos a comprar y qué no. Y ese fue el punto de entrada final, porque aunque algo le guste mucho al usuario, si el banco no está dispuesto a comprarlo, no tenemos nada que hacer nosotros si somos un B2B, ¿verdad? Y después los equipos de producto de ellos nos daban la salida para testear. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los pilotos, testeamos con 50 usuarios, después con 100 usuarios, después con 1000 usuarios, vamos testeando así de a poco. Y lo que va pasando ahí es que tú te das cuenta cuánto lo usan, si realmente les está sirviendo o no. Es súper fácil verlo porque si lo empiezan a ocupar y 1 o 2 semanas después no lo ocupan nunca más, bueno, no le agrega valor nomás. Entonces, el que manda acá es el usuario. Nosotros podemos hacer, todo se puede hacer con tecnología, ¿verdad? Pero la pregunta es, de repente nos hemos dado cuenta que hacer cosas muy simples resuelven problemas y aumentan al tiro el uso de las herramientas, ¿verdad? Y también, si tú esas cosas simples no las haces muy bien, te cae brutalmente el uso. Entonces, como startup, hemos aprendido a no complejizar, a hacer cosas simples, pero muy bien. O sea, y ahora, de hecho, le estamos dando mucha preponderancia al control operacional, o sea, a la gestión operacional. Creo que es clave en una startup y si algo aprendió mirando la startup exitosa es que todas tienen un solo componente en común, que es resuelven un problema específico y lo hacen con una gestión operacional impecable. Y creo que eso es clave para que avancemos en esto. No, totalmente, estoy de acuerdo con lo que dices. Lo más importante, tengo un buen amigo que dice, lo más importante es la operación y más que todo en estos procesos de transformación, ¿no? Quizás es un poco más orientado al mundo corporativo, ¿no? Que a veces hay planes de, bueno, aquí hay que parar todo, empezar a transformar y la operación, y la verdad que no, la operación es que paga las cuentas de la transformación. Entonces, realmente tener foco en la operación es muy, muy importante. Me gusta cuando comentas que, bueno, son un negocio B2B, sin embargo, tienen insights sobre los end user a ello, ¿no? Entonces, quizás muchas de las iteraciones, y esto lo asumo para la próxima pregunta, seguramente también enfocan ciertas partes de las discusiones sobre nuevos features, sobre qué es lo que está pasando sobre las economías en las personas, ¿no? Para realmente brindar ese bienestar, ¿no? Y en Latinoamérica principalmente, o por lo menos es la realidad que he estado, que conozco, en la que crecí, la crianza de los padres sobre nosotros, ¿no? Es ahorra, 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 guarda, guarda. Todo lo que hay, no lo gastes todo, pero guárdalo. Guárdalo, que es muy importante. Es más, recuerdo también cuando de pequeño me llevaban al banco, ¿no? Y te daban como un chanchito donde ponías las monedas y se tenía que quedar ahí hasta que tú acumularas, rompieras y bueno, quizás no te alcanzaba para mucho, pero bueno, esa era, ¿no? Era como esa cultura. Pero realmente el mensaje quedó incompleto. ¿Qué hay sobre ahorrar, no? ¿Qué es eso? ¿Qué ganamos con la acumulación? ¿Es realmente bueno ahorrar? ¿Hay que desmitificar algo? Y te quiero dar esa respuesta, o sea, que quiero que me des la respuesta de lo que piensas, ¿no? De lo que significa el ahorro hoy en día. Sí. O sea, yo creo que, y bueno, en Sherpa también estamos convencidos de esto, que ahorrar es el segundo paso para nosotros. Y el primer paso es entender tu finanza.
Porque antes de poder ahorrar, el llegar y tratar de ahorrar siempre fracasa si no entendiste antes tu finanza. Porque lo primero que tienes que saber es si estás gastando más o menos de lo que ingresas. Y eso que suena tan simple, muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente en realidad no lo sabe. Porque como el dinero se mueve como un flujo, y la gente tiende a mirarlo como una foto, entonces no tiene una idea, digamos, correcta o adecuada de cuál es realmente su estado financiero. Y nosotros ahí lo que hacemos es, primero, tratar de llevar esta mirada del flujo, ¿verdad? Y llevar esta mirada de que tú puedas entender dónde estás parado. El segundo paso es el ahorro, ¿verdad? ¿Y por qué creemos que el segundo paso es el ahorro? Porque el ahorro te abre puertas. Para poder invertir, tú primero efectivamente tienes que ahorrar. Después la decisión que vas a tomar es si esa inversión la vas a hacer con tu propio dinero o vas a ocupar el ahorro como una palanca para apalancarte, tomar más riesgo y tomar a lo mejor inversiones en base a deuda. Siempre a deudas controladas. Yo normalmente, por ejemplo, lo que hago en mi vida personal es que he ido juntando una porción de ahorro y, por ejemplo, ahora yo voy a financiar mis inversiones con crédito, ¿verdad? Voy a dejar mi plata que he ahorrado invertida, está invertida en distintas cosas, y yo siempre sé que puedo cubrir esa deuda que voy a tomar, pero igual voy a tomar deuda. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque en el fondo el retorno que espero es mayor que la tasa a la que me va a prestar el banco. Y eso está perfecto, es una forma de verlo. Hay otra gente, mis papás son súper conservadores, y ellos son así duros. Ellos compran casi que en efectivo, o sea, lo único que creo que compraron con crédito fueron como su primera casa, pero de ahí en adelante han surgido en base a puro ahorro, ¿verdad? Y son dos formas de verlo y las dos son válidas. Creo que no hay oposición entre una y otra, sino que depende mucho de tu perfil. Yo soy una persona más arriesgada, no tengo familia, nadie depende de mí, salvo mi perrito. Entonces, puedo tomar más riesgo. Creo que si estuviera en la situación de mis papás, que a mi edad tenían 2 hijos, yo ya tenía, cuando ellos tenían mi edad, yo tenía como 8 años ya, otra la situación. Entonces, creo que es muy personal qué es lo que haces después de ahorrar, pero yo veo el ahorro como una condición necesaria para poder invertir, que invertir es la clave, invertir es lo que te va a hacer crecer el capital, pero la condición necesaria es haber podido generar ahorro, generar una capacidad de ahorro, porque generar capacidad de ahorro también te enseña a generar capacidad de pago, que es otro ingrediente muy importante. Qué bien que mencionas eso, ¿no? Lo de también al final la decisión es cada uno. Y dentro de esa decisión involucra mucho. Hay personas que apuntan sobre la falta de educación financiera sobre nuestras etapas más jóvenes, pero también hay personas que lo saben y creo que yo me apunto de donde quizás tengo un manejo de las finanzas, pero a veces es decir, tener el hábito de agarrar en la noche y empezar a decir mis gastos y mis deudas y dónde. La verdad que podría cansar, ¿no? No se tiene como muy bien el hábito. Ahora háblame sobre los productos digitales y de los que estás trabajando, tanto en el mundo de datos, inteligencia artificial, de herramientas que nos estén ayudando a hacer esto mucho más llevable, ¿no? Más manejable el día a día. Sí, nosotros justamente lo que tratamos de hacer es que tú no tengáis que estar en la noche haciendo tu planilla Excel. En el fondo, mediante el uso de tecnología, nosotros lo que hacemos es recolectar todas tus transacciones. Tenemos un clasificador de texto que lo que hace es etiquetar todas tus transacciones, a qué categoría corresponden, ¿verdad? O sea, fuiste a un restaurante, fuiste a un supermercado, esto es un ingreso, es un gasto. También vamos contabilizando qué es lo que estás haciendo con la tarjeta de crédito, con la cuenta corriente, los movimientos entre cuentas. O sea, toda esa información nosotros la centralizamos y después te la desplegamos en unos gráficos donde eres capaz de entender dónde estás parado sin tener que tener un Excel y sin tener que tú estar llenando día a día o etiquetando día a día tus transacciones. Entonces, ese es el primer paso. Y ahí una mezcla simplemente de un buen backend con unas gráficas buenas de frontend, aplicación móvil, evidentemente, porque la gente va a mirar esto normalmente en el mobile, y del lado de lo que es data, son clasificadores de texto nomás. Nosotros tenemos clasificadores de texto desde lo que es el punto de vista como Machine Learning, y ya lo otro son algoritmos creados por nosotros que lo que van haciendo es, por ejemplo, identificando
cuál es la recurrencia que tiene una transacción. Y eso nos permite, recurrencia es un término bien amplio, o sea, recurrencia en términos de tiempo, monto, y ahí vamos incorporando varias variables, pero así identificamos cuáles son tus gastos permanentes y cuáles son tus gastos fijos. Súper importante porque en el fondo tú no puedes prescindir de tus gastos fijos, pero sí puedes prescindir de tus gastos variables. O puedes tratar de acotarlos, ¿verdad? Y tener identificado eso es súper importante. Y eso lo hace un algoritmo que desarrollamos nosotros. También tenemos un algoritmo que detecta shock de ingreso. Ahí ocupamos modelos de anomaly detection, súper simples, nada elaborado. Y ahí en el fondo lo que vemos es, oye, te pegaste una fiesta de 500 lucas en, no sé, te fuiste de vacaciones y te saliste 500 lucas. O al revés, recibiste el bono, esto es un shock de ingresos, mira, sería bueno que metiera un poquito de ahorro al chanchito para el próximo año, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, la data te ayuda a eso, en el fondo a enriquecer la información. Nosotros transformamos data en información a través de ese enriquecimiento. Y eso es lo que hacemos. No es complejo. O sea, si tú me preguntas, ¿estáis trabajando con redes neuronales? Por supuesto que no. ¿Cómo voy a trabajar con redes neuronales para eso, verdad? Pero estáis resolviendo el problema, ¿cachai? Y al final del día eso es lo que importa. Nosotros hemos llevado mucho la filosofía de resolver el problema por sobre ocupar las herramientas que nos encantan. Nos encantaría tener un problema con redes neuronales, yo creo que sí. Pero seguramente, claro, Claro. es como un martillo para matar una moscas. Exactamente. Qué bien, qué bien. Oye, qué bien describes eso, ¿no? Fíjate que uno de los problemas que te mencioné que ya tenía en lo personal es como que está bien. Bueno, seguramente no está habilitado en muchas bancas productos similares, ¿no? Pero hay bancas que sí lo hacen, ¿no? Especialmente algunos neobancos que tienen esta clasificación de los gastos, ¿no? Y la verdad que no le he prestado atención, quizás por algunas cosas que, no sé, veo que a veces hay unas categorías que no las tenga, hay otros productos que están asociados con tarjeta de crédito, suscripciones, todo que claro, me llevan a volver a la hoja Excel, pero sinceramente lo que me estás comentando sí me incentiva a seguir dándole una vista a eso, ¿no? ¿Cómo manejas tú ese producto en tu día a día? ¿Cómo es tu rol? ¿Qué hace Yair todos los días para materializar esto que estamos conversando, ¿no? Porque es una constante evolución del producto, ¿no? ¿Cómo son tus equipos, las interacciones con los stakeholders? Cuéntanos un poco de eso, a medida de lo que puedas contar, ¿no? No, sí, claro. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. O sea, como te dije, yo partí solo y ahí era, nada, pues yo hacía todas las POC y iba reportando, siempre he reportado directamente al CTO y entre el CTO y el CEO son como mis jefes, como que nunca hay un equilibrio. El CTO es súper técnico, es súper duro y el CEO es el soñador, ¿cachai? Entonces, como que tengo dos jefes que hay que balancear. Y en el fondo, ya después de los 6 meses, cuando ya sabíamos lo que queríamos, contratamos 2 personas y yo tomé la misma estrategia que he tomado siempre. Mira, yo no puedo competir contra el banco de SI, no puedo competir contra los sueldos de ellos. Entonces, ¿qué hago? Agarro cabros que están recién egresados, igual como lo hizo la TAM conmigo, y hago lo mismo que la TAM hizo conmigo, formación. Y creo que eso... Bueno, hay una ideología detrás de eso también, que como no hay junior sin senior, ¿verdad? No sé si habéis visto como ese hashtag. Y es verdad, pues, o sea, como que últimamente, no sé, se ha dado mucho que casi que no contratan junior y los cabros están pasándola muy mal. Y nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos la experiencia para formemos. Y nos salió súper bien. Ahora, el proceso de selección ahí tiene que ser súper duro. Yo me demoré 3 semanas en contratar a los 2. O sea, 3 semanas no hice nada más que estar dedicado al proceso de contratación. Y ahí obviamente uno agradece mucho como la confianza de los jefes en darte esas 3 semanas y en darle la importancia que tiene al proceso de contratación. Y salió tan bien que ellos siguen con nosotros, ya están en un rol, ya dejaron de ser junior, son mid-senior. Nosotros hicimos un plan de carrera donde tenemos distintos grados de avance, ¿verdad? Entonces tenemos junior, mid-senior 1, mid-senior 2 y senior, y después ya pueden pasar a líderes o ya expertos, ¿verdad? Pueden seguir el camino técnico, el camino más de gestión. Y lo que hacemos es eso, o sea, en el fondo es traernos gente, la formamos y ahí ellos mismos han ido separando sus roles. O sea, yo los traje y les dije, mira,
Ahora hay que empezar a meterle la capa de software. Muchos de los modelos igual han ido evolucionando, pero el core de los modelos sigue siendo lo que yo construí esos primeros 6 meses, ¿cachai? Y después los algoritmos igual han ido avanzando, pero la parte que faltaba era más la parte de ingeniería, la capa de ingeniería de software, ¿verdad? Y a ellos los formamos harto, yo les digo Machine Learning Engineer, porque son personas que son capaces, entienden todo lo que pasa con los modelos. También hay uno que está más especializado en el lado de modelos, más como en el lado mío, pero hay otro que está mucho más especializado en la ingeniería de software. Entonces tengo como estos 2 Machine Learning Engineers, uno más del lado de los modelos, otro más del lado de la ingeniería de software. Y ahora, último, contratamos un Data Engineer porque ya necesitábamos la capa de infraestructura, ¿verdad?, de escalamiento, porque tenemos que pasar a masivo. Bueno, ya pasamos a masivo acá en Chile, pero hay pasar a masivo en Chile es una cosa, pasar a masivo en Perú es algo distinto. O sea, la escala que estamos hablando son cosas distintas. Entonces necesitábamos ya pasar a masivo en países como Perú, México, y en el fondo contratamos a este Data Engineer que ha resultado perfecto, nos está ayudando un montón en mejorar la capa de software y agregarle la capa de forma pro, ¿verdad? O sea, porque teníamos capa de infraestructura, pero no robusta. Entonces está robusteciendo esta capa de infraestructura y de software. Entonces, para mí, el equipo ideal es siempre eso, una proporción es un mix de Data Engineer, Machine Learning Engineer, Data Scientist. Y siempre yo hago más el rol de Data Scientist, creo que no es necesario más de un Data Scientist. Los más importantes son los Machine Learning Engineer y los Data Engineers. Siempre tienen que haber más de la capa de ingeniería de software e infraestructura que la capa de modelo. Creo que eso es clave. Y fue uno de los errores de la industria en los primeros 5 años, yo creo, que ahora se reversó en los últimos 2, y lo pagó bien caro. Muchos proyectos que nunca dieron rentabilidad. Hay un paper para eso. Veo que tienes súper claro la diferencia entre Machine Learning Engineers, Data Engineers, Data Scientists, y no es algo muy común en la industria, ¿eh? La palabra data aplica a muchas cosas y los roles se confunden. ¿Qué tal si dedicamos unos minutos a que nos comentes un poco las diferencias de ellos? ¿Hacemos un shift en la conversación? Sí, dale. Dale, perfecto. Cuéntanos un poco. Mira, Data Scientist es la persona que finalmente tiene que ver toda la parte analítica y la parte de modelos, ¿verdad? O sea, es la persona que tiene que entender a fondo los datos y ser capaz de transformar esos datos en información. Ese es tu objetivo. Yo creo que hay un libro muy bueno ahí de César Hidalgo que explica qué significa transformar datos en información. Se lo recomiendo siempre a la gente que quiere entrar en Data Scientist. Mira, esa es tu misión, básicamente. Y además en información útil, que eso también es importante porque uno puede transformar los datos en muchos tipos de información inútiles y eso no le sirve a nadie. Y eso otra cosa que el Data Scientist creo que tiene que tener, que es cercanía con el negocio, tratar de entender los requerimientos de negocio, porque en el fondo solamente tu rol tiene sentido cuando estás satisfaciendo alguna necesidad de negocio. Entonces el Data Scientist para mí tiene que tener habilidades analíticas, por supuesto, tiene que tener habilidades de modelamiento también, pero también tiene que tener un know-how del negocio y la capacidad de conversar con el negocio, de levantar requerimientos, etc. Por otro lado, el Machine Learning Engineer es la persona o el rol, ¿verdad?, que entiende todos los modelos y todos estos algoritmos que hace el Data Scientist y es capaz de agregar la capa de ingeniería de software dentro de estos modelos, ¿verdad? Porque obviamente como uno como Data Scientist va a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Pero profesionalizar la capa de ingeniería de software es muy importante, o sea, que el código esté bien hecho, que el código cumpla con los estándares, esté programado con algún patrón de diseño, que tenga test unitario, test funcionales, todas esas cosas, que cumpla con el PEP8, no sé. Todo ese tipo de cosas que son como pequeños detalles, al final del día son muy importantes. No sé, que te pregunten cuál es la versión de tu modelo que tenías en producción y sepáis contestar, ¿cachai? O sea, ¿y dónde está la rama? ¿Y cómo le hago un pull request? Y que tenga pull request, no que cualquiera pueda llegar y meter código, ¿cachai? O sea, como todo ese tipo de cosas, el Machine Learning Engineer es, digamos, el que vela por el desarrollo de la capa de ingeniería de software de ese producto. Porque el modelo sin ingeniería, sin esa capa, es inútil. O sea, es un notebook o es código a lo más, digamos, como de prototipo, pero que no es capaz de pasar a producción, ¿verdad? Y por otro lado tenía el Data Engineer, que ya está mucho más del lado, más de los fierros, más de la infraestructura, ¿verdad? Y es la persona que
por supuesto, tiene conocimientos de ingeniería de software, pero también tiene conocimientos de infraestructura. O sea, te puede levantar la infraestructura en el cloud con capas de seguridad, súper importante, porque yo también sé levantar, hacer una función lambda y también sé configurar un S2, por supuesto. Son tareas básicas, pero yo no sé hacerlo con seguridad. Y uno hoy día hacer eso y levantar algo, un producto sin las capas de seguridad adecuadas, no es algo bueno. Entonces, el Data Engineer es capaz de conversar con los equipos de seguridad y ejecutar lo que los equipos de seguridad le piden, ¿verdad? Como con esos requerimientos, de escalarlo. Súper importante saber escalarlo. O sea, ya mira, tenemos esto, ¿qué le ponemos? Le ponemos balanceador de carga, Kubernetes, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo diseñamos la infraestructura, verdad? Y ahí es súper importante la interacción entre estas tres partes, o sea, que el equipo técnico sea capaz de entender estos requerimientos y de decir, ok, ya mira, para lograr ese objetivo que el Data Scientist nos ha traspasado, las propuestas que tenemos son estas. Y ahí yo itero harto con ellos. Por supuesto, yo en ese sentido como que soy el líder, pero no soy el jefe, entre comillas. En el fondo ellos hacen varias propuestas, yo por supuesto hago mis investigaciones, tratamos de iterar harto, además nos apoyamos en el equipo de backend. Es súper importante, ¿no? Que tu área de data no esté como aislada del mundo, que apóyate en el equipo de backend, apóyate en los sysadmin, en los DevOps. Son gente que tiene, no sé, 7 años o sin 10 años de experiencia, úsalo, ¿cachai? Si están al lado. Una reunión de 1 hora, les mostráis tu propuesta, anda con algo hecho, eso sí, porque si no te van a tirar por la cabeza la reunión. Claro. Pero te la van a declinar, de hecho. Pero si vais con algo hecho, ellos te van a dar su feedback y normalmente ese feedback es muy constructivo. Entonces, creo que lo clave es eso, es como tener esta interacción entre los equipos, distintos equipos, y que los distintos roles se especialicen en sus funciones, sin perder de vista, por supuesto, lo que hace el resto, ¿verdad? Porque el Data Engineer entiende lo que yo hago, entiende el modelo, lo puede hacer él, no lo sé, y tampoco es importante que lo sepa hacer. Él no quiere saber hacerlo tampoco, pero sí entiende perfecto el input y el output. Y con eso es suficiente. Yo también entiendo la parte de infraestructura, o sea, tengo que estudiar infraestructura, tengo que aprender, no puedo ser un ignorante en infraestructura, pero no necesariamente tengo que saber levantar un cloud con seguridad y balanceadores de carga y saber satisfacer la concurrencia de 1000 transacciones por segundo. Por supuesto que no es mi rol, pero sí tengo que entender todo lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de infraestructura, ¿verdad? Así que eso, yo creo que aprender a especializarte en lo tuyo sin perder de vista los conocimientos del resto. Creo que Claro. Bien, la verdad que muchas gracias por la diferencia entre cada uno de los roles. Aquí para tener, o sea, aprovechar tu conocimiento para que también en lo escuchas también estén como aware sobre ciertas publicaciones que a veces vemos, ¿no? Sobre la palabra data, si buscas un data scientist, que de repente lees, aparecemos un data engineer que se parecemos un data scientist. Es una confusión que está como sí. muy a la vista últimamente. Pero bueno, que poco a poco se debería ir. Bueno, todavía existe con los desarrolladores, así que no quiero imaginar el mundo de data cuánto tiempo quedará, pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, gracias por tomarnos el tiempo de hacer este shift un poco. Volviendo al el tema de las finanzas y donde estás involucrado en el día a día, ¿no? Tanto tu rol que está como muy en lo técnico, pero también muy presente con los stakeholders y conocer el negocio. Te tengo una pregunta un poco más de contexto de la realidad actual y de lo que está pasando en el mundo entre 2022, post pandemia, ya lo que se avecina en 2023, ¿no? Y por la sensibilidad que tiene la startup donde estás participando posiblemente con este tema, ¿no? Ya en las áreas de tecnología de las grandes compañías se están viendo como ciertos despidos en masa o planes de reducción de las personas. Y bueno, pareciera que en el 2023 se va a agudizar, ¿no? Lamentándolo mucho. Estamos a tiempo, mi pregunta es, ¿estamos a tiempo desde el punto de vista de individuos que viven al día a día con sus salarios, mitigar los efectos con el uso de estas herramientas de lo que pudiera venir en el 2023? Yo creo que estas herramientas pueden ser de mucha ayuda en periodo de crisis porque te permiten entender dónde puedes recortar gastos. Yo creo que la clave para los tiempos que vienen es que si no estás en una posición financiera en la que tienes ahorro,
deberías estar pensando en recortar gastos y en minimizar tus gastos al máximo, o sea, con el puro objetivo de que si algo malo ocurre, que ojalá que no ocurra, ya hiciste el ajuste. No haces el ajuste cuando te ocurrió el despido, ¿cachai? Uno como dependiente, que en el fondo de empleado, tiene que estar claro que siempre es una posibilidad que te despidan, y sobre todo en las crisis, ninguno de nosotros está inmune. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debo hacer el ajuste? ¿Lo tengo que hacer cuando me despiden o debo ser precavido como la hormiguita y hacerlo antes? Yo creo que la respuesta es antes, porque hacer los ajustes de gasto toma tiempo porque son hábitos. Y uno se demora 20, 21 días en generar un hábito, ¿verdad? Y generar hábitos financieros, tienes la oportunidad una sola vez al mes de cambiarlo. Entonces, si no lo cambiaste un mes, pasa para el mes siguiente y así. Sobre todo porque en Chile acá trabajamos con meses, no como por en México o Perú, que trabajan con semanas, te pagan semanal o quincenal, ¿verdad? Entonces, es clave ahí hacer el cambio de hábito preparándose para la crisis, agotar al máximo los gastos. Y cuando, si no te pasa, oye, generaste una capacidad de ahorro de pago, pero si te pasa, ya estáis preparados. O sea, ya generaste algún pequeño ahorro con esa disminución de gasto, y también el impacto va a ser menor porque todos los meses vais a tener que estar pagando una cuota mucho menor de lo que eran tus ingresos en el momento en que estés despedido. Y eso obviamente te da algún tipo de margen para buscar trabajo sin estar con el agua hasta el cuello, ¿verdad? No es lo mismo Claro. tener gastos mensuales de 1 millón que tener gastos mensuales de 700 lucas. Esas 300 lucas, si tú las sumáis, en 3 meses son 900 lucas. O sea, ganaste un mes. ¿Sí? Ganaste un mes. Y ese es el cálculo que uno tiene que hacer. ¿Cómo gano tiempo para que el agua no me llegue hasta el cuello tan rápido? El agua va a subir igual. El punto es con qué velocidad te sube. Y eso es lo que estas herramientas te ayudan, porque te ayudan a entender dónde estáis parados y dónde están las brechas de gasto que podéis generar, dónde podéis generar ahorro, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias por esos tips, Yair. ¿Cómo imaginas tú el futuro de las finanzas personales? ¿Cómo te imaginas estos productos? ¿Cómo lo ves? ¿Realmente lo ves masivo? ¿Lo vas a ver como más allá de insights que esto brindan también en ciertos back office también para saber las tendencias de los consumos, ¿no? También, ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Realmente hay algo que quieras comentar de cómo esto se va a hacer un poco más? Todavía hay un trecho, por mucho que estemos hablando de 2022, 2023, que aún falta bancarización, falta formalidad también de muchas personas, ¿no? De entrar en el sistema, ¿no? También están pasando muchas cosas en el mundo cripto, buenas, malas, una maduración. ¿Cómo te imaginas tú el futuro? Sí, bueno, yo veo dos posibles caminos que obviamente divergen entre ellos, y tiene mucho que ver con lo que ustedes han hablado del mundo cripto, ¿verdad? Y más que las cripto, no las cripto, en realidad tiene mucho que ver con la posibilidad de que blockchain nos permita generar la descentralización financiera. Entonces hay un camino que logramos la descentralización financiera. Yo no soy fan de los bancos centrales, o sea, logramos dejar de depender de estos bancos centrales, logramos dejar de depender del poder político finalmente para que nos genere para la creación de dinero, o seguimos con el sistema como algo más mixto, que es, creo yo, donde está transitando un poco, a algo más donde los bancos centrales se dan cuenta que esta parte de centralización es un riesgo para ellos y por lo tanto como que la absorben, la incorporan, ¿verdad? Y ahí, bueno, en ese escenario lo que yo veo es que por suerte la gente se está informando mucho más. Ahí gracias a YouTube, gracias a todo este mundo digamos como de las redes sociales, cada vez la educación financiera está llegando a más personas. El problema es que hasta ahora solamente ha llegado en el fondo a la gente que consume este tipo de plataformas, ¿verdad? Pero también que es capaz de entender de estos temas, que igual son complejos. Y ahí en Latinoamérica tenemos la brecha educacional, ¿verdad? O sea, yo por mucho que esté la información disponible, si no tengo la educación suficiente para entender lo que están diciendo, no me va a interesar. Y ahí hay una brecha que tenemos que lograr derribar. O
sea, cómo logramos llegar a todas esas personas que van a tardar todavía algunas generaciones en tener acceso a la educación, cómo logramos llegar a esas personas, cómo hacemos la verdadera inclusión financiera. Para mí, la verdad es que este tema de la bancarización, obvio, siempre quiero que más gente tenga acceso al crédito, pero la bancarización sin conocimiento es peligrosa. Y acá en Chile lo hemos visto, lo tenemos muy presente. O sea, toda la gente que le dieron tarjeta de crédito sin conocimiento y las casas comerciales llegaban y daban crédito, obviamente que con algunas políticas muy criticables, pero igual la gente se endeudaba, y se endeudaba más de lo que debía, y eso lo vimos en algún momento. Por suerte eso ha ido en retroceso, pero pasó. Entonces la pregunta también es, ok, sí, bancarización, pero clave con información. Y creo que ahí las empresas tienen un rol. O sea, yo soy súper de entregar libertad a las personas y que la gente se tiene que hacer responsable de sus decisiones y todo, pero también es importante que las empresas se hagan responsables de que cuando entregan un producto financiero debe ir con información clara, no estas cláusulas de contratos de 7 páginas que nadie entiende nada, que nunca podéis calcular la tasa de interés, que no tenéis idea cuáles son las comisiones que te cobran. O sea, creo que hay mucho espacio en la industria para mejorar esas malas prácticas, esas prácticas como de ocultar información. Y creo que las fintechs ahí tienen un rol, lo están ejerciendo. Yo le tengo mucho, por ejemplo, tengo muchas fichas apostadas en los neobancos, en Nubank, lo sigo ahí en la bolsa. De hecho estoy esperando que baje un poquito la acción para comprar acciones. Y en todo este movimiento que en el fondo trata de, sí, te quiero bancarizar, sí, efectivamente vamos a ganar dinero de los intereses, pero de forma más responsable, más sostenible sobre todo. Yo creo que esa es la palabra, sostenible. Pero las empresas tienen que aprender que es un buen negocio para ellos también no hacer quebrar a las personas, no tenerlas permanentemente endeudadas. Eso es sostenible. Lo otro no es sostenible, porque en algún momento te revientan la cara, que es lo que nos pasa Claro. en Chile. Sí, Entonces, de hecho, el daño que le hace a la economía la mora, lo hemos visto ya en el 2008. exactamente. Eso que no totalmente tiene que ser así sostenible. La verdad que súper agradecido por tu análisis, tu reflexión, ¿no? De cómo ves el futuro, pero también hablando desde el presente y de los warnings que siguen ocurriendo, ¿no? Es importante eso. Antes de culminar, con todos nuestros invitados nos gusta conversar algo ya fuera un poco del tema, ¿no? Que conocer un poco más al invitado, qué te gusta hacer cuando no estás trabajando, qué hobbies tienes, qué otros intereses tienes. Mira, a ver, como que hay una parte de mí que de la pandemia le ha costado retomar, pero me gusta mucho el surf. Y ahora que me fui de vacaciones, estuve en México, logré retomarlo, así que estoy súper feliz, me gusta mucho. Pretendo tratar de seguirlo acá en Chile, un poco más difícil, porque allá salí, te levantáis, te ponías el traje de baño y te vayas a surfear. Acá trajecito, pasáis frío, pero nada, tratar de retomar eso. Me gusta harto trotar, es un hábito que tengo desde hace muchos años, que lo perdí también en pandemia y lo estoy tratando de recuperar ahora. Además lo estoy haciendo con mi polola, que estamos tratando como de trotar así 10 minutos, 5 o 10 minutos todos los días, partir de a poquito, no con metas ambiciosas, sino que tratar de hacerlo como permanentemente. Y bueno, yo tengo un perrito y no es como mi hobby, pero es mi responsabilidad. Entonces todos los días también, una hora y media, salgo a jugar con él, lo llevo a los caniles y todo. Así que nada, ahí como que más la junta con los amigos y la familia, y ahí se me fue todo el tiempo. Me gustaría hacer más cosas. Sí, efectivamente. Bueno, uno de mis hobbies es la bolsa. Me levanto de repente a las 5 de la mañana a verme todos los videitos y toda la cuestión, en tener harta información. Y ahí tengo como una parte de mi ahorro asignado a ahorro a bolsa, y voy haciendo trading, po. Pero no trading del tradicional, en realidad hago value investing en verdad. Y Ok. solamente un 25% del capital lo ocupo como para más trade de corto de día. Y nada, eso para mí es como una mezcla de inversión con hobby. La verdad es que le agarré
me encanta, me vuela la cabeza. Le voy ganando al mercado, voy 0,83 arriba y el mercado va perdiendo como 6%, 7%, 10%, no me acuerdo, la última vez que lo miré. Pero nada, tengo metido en la meta de durante 5 años ganarle al mercado y estoy trabajando en eso. Así que es como uno de mis proyectitos así personales que tengo ahí y que estoy trabajando permanentemente. Me estoy creando unas herramientas también, no las he publicado todavía, pero cuando ya estén más maduritas, me estoy creando ahí unas herramientas entretenidas como para que la gente después pueda pescar un notebook y ocuparla. Así que, nada, estoy ahí, ese es como mi hobby más del lado como financiero nerd. Qué bien, me encanta. Quiero hacer eso también, he estado también en ese proceso. Siempre digo, voy a invertir, y siempre lo estoy postergando, por esa dedicación, ¿no? Pero la verdad que a nivel teórico me está encantando el tema. A nivel práctico todavía me faltan algunas cosas, pero yo creo que también tengo un miedo ahí irracional que no estoy superando, pero poco a poco. Bien, bueno, Jair, la verdad que ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Ha sido una muy, muy buena conversación. La verdad que bueno, salió mejor porque pudimos tocar algunos temas que no estaban como en la pauta y la verdad es que se dio entretenido. Se me ha pasado el tiempo volando. Recordarte que cuando quieras estás invitado para otro episodio. Ya será ya la 4ª temporada, ya para 2023, donde esperemos tengamos un formato renovado y varias cosas y nuevas charlas que tener en esto, ¿no? Hay un tema que tocamos tangencialmente que creo que es súper interesante y sería choro como discutirlo en un panel, que es descentralización financiera y el tema de la creación del dinero. Creo que es un tema que nos afecta a todos y es curioso el desconocimiento que uno tiene de eso saliendo incluso de la universidad o del colegio. Son cosas que uno debería saber y no las sabía hasta que las investigáis por tu cuenta. Y creo Totalmente. que es clave entender eso, clave. Sí, hay gente que todavía piensa que el dinero está bajo el patrón oro y desconocen de ese pequeño libro que se llama Mecánica Básica del Dinero, que es de la FED, donde te explican todo y es muy abstracto, pero yo creo que es fundamental para entender cómo está funcionando la creación de dinero hoy. Y esa descentralización quizás cambia también el paradigma, ¿no? Que no creo que se vaya a alejar mucho del mecanismo actual. Yo creo que la magia, comillas, de esa creación se va a aumentar, pero quizás con otros fundamentos, ¿no? Que la haga un poco más sostenible. Eso. Sí. Me gusta mucho ese adjetivo que le das a la economía. Creo que igual, si tuviera que recomendar acá una película que es referente a la sostenibilidad y que lo que pasó en el 2008, The Big Short, es una muy buena película para explicar lo que pasó ahí. Sí, está muy buena. Bien, nada, Jair, pues la verdad, un gusto. A toda la audiencia de Dynamic Devs, recuerden seguirnos en Instagram con Dynamic Devs, LinkedIn también como Dynamic Devs, compartir este podcast en Spotify y en YouTube también. Así que nos vemos en la próxima temporada del podcast de Dynamic Devs. Adiós. Chao, Jair, muchas gracias. Chao, muchas gracias, Jonathan. Chau. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.